Bendecimos este día desde nuestra querida y amada tierra Barranquilla Atlántico, un lugar de bendición a través de estos medios de comunicación, un país hermoso, Colombia, donde se imparte palabra de Dios, pan de vida, que es Jesucristo de Nazaret, ese pan que sacia la sed que tú debes buscar. Es necesario que una vida necesitada, que quizás no tiene consuelo, esperanza, se acerque a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Bendecimos tu vida, la amable audiencia que ya se está conectando, que son fieles oyentes de esta emisora Bellavista Estéreo. Bendecimos este lugar, nuestros hermanos John, su amada esposa Nora, su familia y todas sus generaciones bendecidas por Dios, ya que hay un remanente que Dios está preparando, porque es necesario que conozcamos las Escrituras, busquemos a Dios de corazón, porque estamos de paso en esta tierra. Bendecimos la vida de esas madres que tienen allí en casa esta emisora, esas madres esforzadas, valientes, que día a día luchan por sacar a sus hijos adelante, o quizás ya eres abuela también. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia, y ya en la edad avanzada hay mucha sabiduría para dar un buen consejo, pero hoy recibimos el consejo de lo alto, de ese Cristo maravilloso, dándole gracias al Padre Celestial por todo lo que nos permite hacer en esta tierra. Vamos a orar para colocar todo en manos de Él, porque Él es el único que nos da la sabiduría para poder enseñar, interpretar y aprender su palabra. Sí, Señor, gracias. Gracias te damos de lo profundo de nuestros corazones, Señor, corazones agradecidos que te aman, que saben, Dios, que eres lo mejor que nos ha pasado, el haberte encontrado, Dios mío, en el camino, ya que tú nos buscabas y nosotros, Dios, rehuíamos al llamado. Pero estamos felices, Señor, porque pudimos entender ese llamado en obediencia, en fidelidad, para seguir contigo, Señor. Bendecimos la vida de cada amigo, hermano, pastores, cualquier vida que necesite urgentemente de este Cristo que cambia, que transforma y que ha venido a traer libertad, compasión y vida eterna. Agradecidos estamos, Señor. Limpia los aires, limpia los hogares, Dios, donde hay una necesidad, donde las fuerzas malignas quieran intervenir. Esta casa, este lugar, esta emisora, Dios, consagrada para ti, porque aquí se hace, es lo que tú direcciones, lo que mandes, Señor. Y tú la sigues bendiciendo, porque vendrá mucho pueblo a bendecir esta emisora, porque tú eres Dios, Señor. Tú tienes el control de todo, no hay que tomarlo porque ya lo tienes. Y tú, oh Dios, limpia, sana, liberta el que necesita hoy de ti un milagro, una sanidad, quizás una vida cautiva. Tú también, Señor, vas a intervenir y te agradecemos y te damos honra y te damos gloria porque te la mereces. Amén. Mil bendiciones para todos los oyentes que son fieles a esta emisora. Busca allí en las redes sociales porque ya este video está circulando directamente y es necesario que te conectes, que nos escribas, que reportes esa sintonía, y si hay alguna petición, oraremos por esa petición, dándole la gloria al Señor. Vamos a las Sagradas Escrituras, vamos al Evangelio de Marcos, Marcos 1, a la altura del verso 29, vamos a leer hasta el 32, gloria al Señor. Dice aquí, Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan,
Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Gloria al Señor por esta palabra. Este título para esta enseñanza es Jesús sanador compasivo. Vemos que esta historia sucedió allí en Capernaum, una ciudad que era pesquera en la región de Galilea. Gloria al Señor, allí lo dice Mateo 4:13. Y era día de reposo. Vemos que el sábado era el día consagrado para el reposo, pero Jesús vino a abrogar la ley, ya que el hombre se volvió muy religioso y él les vino a enseñar de que era necesario ayudar a una persona, no importando el día ni la hora. Entonces vemos que Jesús interviene sobre esta ley que estaba prohibido trabajar. El sábado era simplemente para descansar y Jesús ya en horas del anochecer pues fue que pudo intervenir para que esta suegra de Pedro pudiera recibir la sanidad. Jesús desafió la visión rígida del sábado, el poder sanar a alguien ese mismo día, mostrando que la compasión por encima de la vida, de la realidad, porque ¿cómo es posible que ellos eran tan religiosos que un día sábado, si una persona estaba enferma, ellos no eran capaces de movilizarla, de buscar por lo menos un médico, sino que la persona estaba allí tirada, abandonada, quizás con alguna dificultad, y Jesús vino a abrogar esta ley religiosa para enseñarnos aún a nosotros en estos tiempos que nuestro corazón tiene que moverse a misericordia. Vemos que él en ese lugar pudo visitar a esta mujer y él rompe con esta creencia de ellos y se acercó para sanar a una mujer que en un momento dado necesitaba ser aliviada, ser sanada. Él muestra que rompiendo esta barrera religiosa, el día sábado pudo ayudarla a ella, pudo demostrarle a ese pueblo que era necesario hacerlo y que nadie se lo podía impedir, porque él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces vemos cómo enfatiza su disposición a sanar, a restaurar, incluso en lo privado, porque él fue hasta el hogar de esta mujer. A veces es necesario que Cristo entre a tu casa, que entre a tu vida, a tu corazón, siempre y cuando tú o yo se lo permitamos, porque sabemos también que hay corazones duros que no quieren que Cristo entre para hacer una obra maravillosa. Entonces ella recibió sanidad, pudo a un futuro servir y dar testimonio de que en su vida había sucedido algo tan especial. Vemos que la compasión no es solamente el sentir pena, que a veces decimos, ay, pobrecito, mira lo que le pasó, mira lo que está pasando. No es simplemente sentir eso, sino estar dispuesto a hacer algo por el necesitado, por la persona que en el momento está urgido de algo.
Entonces él vio el dolor de esta mujer en aflicción. Podemos mirar cuando una persona está con altas temperaturas, con esa fiebre alta, que es algo insoportable. La persona le duele la cabeza, no puede abrir mucho los ojos, le duelen los huesos, le duele el cuerpo. Es una sensación desagradable, una sensación que nadie soporta. Muchos se ponen en su cuerpo sábanas, abrigos y en fin, otras que prefieren ir al baño, echarse agua. La verdad es que una fiebre es insoportable, es algo que molesta al ser humano, que está alertando que el cuerpo tiene algo malo, que hay una enfermedad, que son signos para que la persona se alerte, porque la fiebre es como una campanita que avisa que el cuerpo está sufriendo algo. Y Jesús llegó hasta este lugar. Él se acerca y la toma de la mano, la levanta de su lecho de muerte para que ella pueda ser libre de esa fiebre que en ese momento la estaba destruyendo, la estaba dañando. Y esto podemos ver que es un acto compasivo, ver el sufrimiento, sentirlo y hacer algo al respecto. Necesario movernos, necesario hacer algo para que una vida pueda ser libre. Mateo 9:36, la palabra nos enseña: al ver las multitudes tuvo compasión de ella. Mira que el Evangelio de Mateo habla de la compasión de Jesús. Incluso en las multitudes, cuando estas multitudes se acercaban a él, habían gente que recibía sanidad, liberación, y muchos milagros hizo el Señor, porque el corazón de Jesús es un corazón compasivo, como tiene que ser el tuyo y el mío también. Gloria al Señor. En el libro de Lamentaciones 3:22 dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mira que dice, por la misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué bueno saber que tenemos un Dios compasivo, lleno de amor y de misericordia, que quizás en esta tierra, con todos los actos malos que hace esta humanidad, ya Dios hace rato hubiese desaparecido la tierra, pero su amor es tan grande, está lleno de misericordia. Dice la palabra, no hemos sido consumidos, porque Dios lo puede hacer, si Él nos formó, nos hizo, y que el hombre hoy en día no le da el valor, no le da el primer lugar al Señor, se burla, se mofa, en fin, lleva un camino de pecado, de perdición. En Colosenses 3:12 dice la palabra, vestido de entrañable misericordia. O sea que nosotros tenemos que tener eso en nuestro ADN, vestidos, andar llenos de misericordia. Y no solamente misericordia, dice la palabra, de benignidad, de humildad, porque un corazón altivo, orgulloso, no se va a apiadar de alguien que necesite una ayuda, de alguien que esté en un lecho de muerte. Tiene que tener un corazón lleno de misericordia, como el corazón de Cristo, a través de la cruz del Calvario, a través de los milagros, sanidades, prodigios, todo lo que Él vino a enseñarnos. Y de mansedumbre, aquí están hablando de algunos frutos del Espíritu Santo de Dios, y de paciencia. Qué bonito que Dios nos dé paciencia para movernos a compasión, a atender a alguien que en un momento dado necesite la ayuda, que tú puedas darle un alimento, quizás un vestido, un calzado. Dios te puede dar el recurso para hacerlo.
Y si no tienes el recurso, por lo menos atender a la persona, porque eso también es válido delante de Dios, porque Dios te está viendo la compasión, la misericordia, las ganas de servir, las ganas de ayudar, el corazón contristo, humillado, el corazón que de verdad se mueve para proteger, amar, honrar y poder brindar la ayuda en un momento dado. Entonces, ser compasivo significa ayudar a alguien que sufre, que dice la Biblia que no solamente es movernos, sino ser hacedores de la palabra, que cumplamos con este mandato de ayudar al prójimo, escuchar con el corazón, no solo con los oídos, que el corazón tuyo sienta ese dolor, que tú puedas ver en una vida, en el suelo, uno que esté en una cama de hospital moribundo y el corazón tú sientas que se te conmueve, que tú puedas decir, ¿qué puedo hacer para ayudar a esta persona? Que por lo menos la compasión entre a tu corazón. Aunque hay personas orgullosas que de pronto alguien los va a ayudar y dicen, no, yo no necesito eso, yo estoy bien, mi familia está bien, yo no necesito limosnas de nadie, y todo eso también Dios lo trata. En este caso, estamos hablando de la compasión de Cristo hacia la suegra de Pedro, que de pronto dice, ay, pero era una simple fiebre. Sí, una simple fiebre para el que lo oye, pero el que está en la cama sufriendo es el que sabe que esa fiebre le puede hasta llevar a la muerte. Porque hay fiebres que no se quitan, que duran tiempo, que el médico no encuentra solución a esta fiebre y hasta se mueren. Ay, que se murió de una fiebre. Sí, se han visto casos, porque hay cosas que no entendemos, porque a veces la gente está esperando, no, que tiene que ser un cáncer. En este caso era una simple fiebre, gloria al Señor. Entonces, el actuar con misericordia lo enseñó Jesús. A través de tantos pasajes bíblicos, hoy entendemos que fue el mismo Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, que nos enseñó el modelo a vivir en esta tierra. Allí en el verso 29, vamos a leerlo, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces dice que vinieron a casa de Simón y Andrés. Jesús no se limitó para ir a ese lugar, porque él andaba en el templo, en la sinagoga, pero también tuvo tiempo de ir a esa casa. Jesús está rodeando tu casa y quiere que tú le abras el corazón, que le abras la puerta de tu casa para que Él pueda entrar. Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es un momento de que Dios puede tocar la puerta de tu corazón, que te llama, que te necesita para hacer algo bonito en ti o en mí. Y muchas veces, muchas vidas niegan ese llamado. Dicen, no, yo no necesito eso, a mí me va a mejorar es la medicina, que ya a mí me consultaron allá, estoy tomando tal cosa, y rechazan la oportunidad que Dios está dando, no solamente de aliviar el dolor del cuerpo, sino el dolor del alma, que eso solamente lo sana nuestro Cristo maravilloso. Y esto ocurrió en la casa de la suegra de Pedro, llamado Simón. Entonces tú y yo necesitamos que Jesús nos visite, siempre y cuando quitemos la piedra que nosotros ponemos en el camino. El verso 30 dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Gloria al Señor. Una
dolencia aparentemente común y corriente, como yo les decía, pero importante para la familia. ¿Por qué? Porque la familia se preocupa cuando hay un familiar que le duele algo, que le falta algo, que quizá está pasando momentos duros en su vida. La familia es la primera que se preocupa, pero familias que se duelen del familiar, porque vemos familias que lo que quieren es que el familiar desaparezca de esta tierra. Ya eso es otra enseñanza, pero se dan casos a veces de que en casa pueden pasar cualquier situación difícil. Y ahí están los discípulos intercediendo por ella y le hablaron a Jesús de este caso. Le consultaron de que había una mujer en una casa donde necesitaba un milagro. Entonces aquí estamos viendo en Filipenses 4:6, donde la palabra nos enseña: sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Toda petición que tú tengas de enfermedad, de situación dura, de problema, como se llame el malestar, llévaselo a Cristo Jesús. Así como los discípulos fueron a buscar al maestro para decirle que Simón tenía su suegra enferma. Entonces esto nos demuestra que hay una fe activa, una fe de poner la confianza en el poder sanador de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret. No podemos ir por la vida creyéndonos de que nos vamos a sanar porque sí, porque es que la ciencia es la que me va a sanar. La ciencia manda tratamiento y la persona recibe sanidad en su cuerpo, salud, pero hay momentos que es el mismo Dios que interviene para libertar a una vida enferma, una vida cautiva, que quizás perdió la esperanza de vivir y que está cansado de tanto sufrir. Ahí es cuando Jesús interviene en estos momentos duros de nuestras vidas. El 31 dice: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ellos le servían. Vemos aquí el poder sanador de Cristo Jesús. Dice que tomó la mano que la levantó. Lo que hace el poder de Dios, nos agarra de la mano. Como quien dice: levántate del lecho de postración, porque hoy llegó tu sanador, hoy llegó tu libertador. Y Dios se está paseando por muchos hogares, por la oficina, por el carro donde estés ahora, el lugar donde te encuentres. Allí está Cristo Jesús, que te toma de la mano y te dice: levántate de tu lecho de postración, deja el sufrimiento, abandona esa enfermedad que no es tuya, porque hoy llegó tu sanador. Gloria al Señor. Fue una acción directa de Jesús. La tocó para levantarla y ella recibe sanidad inmediatamente. La fiebre la dejó, el mal la abandonó. La palabra dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Cristo llevó nuestras enfermedades, lo dice Isaías 53:4. Y por su llaga hemos sido curados. Por esa llaga en que Él quedó convertido, tú y yo somos curados de la enfermedad, de la tribulación, del día malo, del momento difícil de la prueba, de que se levantó el hijo contra ti, que se levantaron los padres contra los hijos, que la persona tomó una decisión incorrecta. Allí está el Señor para resolver cualquier situación difícil, porque Él vino a restaurar completamente,
a sanar, a traer paz, a traer consuelo a tu vida, a mi vida, para poder afirmarnos en Dios cada día y recibir de Él todo lo bueno que Él tiene para cada uno de nosotros, ya que el Señor nos restaura. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Cada vida que Dios toca en cualquier circunstancia es porque hay un propósito, porque es necesario que Dios demuestre su poder para que esas personas que en un momento duro de su vida recibieron algo de Dios puedan testificar, puedan decir: Cristo me sanó, yo voy a cambiar mi vida, voy a prepararme, voy a orar para ver qué es lo que Dios quiere conmigo, en qué área Dios me va a usar, qué es lo que tengo que hacer. Tengo que llevar la palabra a mis hijos, a mi casa, a mi familia, el llamado que Dios tenga para ti o para mí. Siempre escuchar la voz del Dios Altísimo. En 2 Corintios 1:4 dice la palabra: para que podamos también nosotros consolar. Qué lindo, ¿verdad? Saber que tú eres un instrumento de Dios para consolar. Esta mujer allí en ese lecho de enferma necesitaba ser consolada, porque la enfermedad agobia, entristece, trae malos recuerdos, un momento de que la persona está vulnerable y se pone muy sensible, y si no encuentra una palabra en ese instante que la consuele, pues esta persona puede desfallecer, puede retroceder. Recuerdo un tiempo que hacíamos la obra hospitalaria y que nunca se debe dejar de hacer. Hoy en día la hago en las cárceles, pero nunca he dejado de hacer la obra del Señor. En ese lugar, en esos lugares de hospitales, de clínica, pues tuve la oportunidad de orar a una persona y resulta que llegó un familiar y esa persona, cuando vio al enfermo, le decía: pero es que estás flaca, te ves llevada, estás en el hueso pelado. ¡Ah! Yo no pensé que estuvieras en el esqueleto. Imagínense qué palabra de consolación les voy a llevar ese familiar a esa persona. La estaba matando antes de tiempo. Y me tocó a mí intervenir, llamarla aparte y decirle: vengan acá, ¿tú viniste a visitarla o a matarla antes de tiempo? No, vine a visitarla. Digo: pues déjame decirte que no eres de bendición en la vida de tu familiar, porque con esas palabras tú la estás matando antes de tiempo. Mejor quédate callada, no digas nada, porque esa persona, tenlo por seguro que lo que tú le dijiste, la mataste. Entonces ahí es donde uno le toca intervenir y dar la palabra de consuelo, que aunque estés delgada, aunque hayas bajado de peso, Dios te quiere llena de vida, de salud. Quizás si Dios te quitó un poco de peso, porque era necesario, pero en este momento tú recibes sanidad de ese Cristo maravilloso. Ahí es donde uno tiene que intervenir para restaurar esa vida, para que la compasión que ya Dios puso en tu corazón, en mi corazón, se imparta a la vida necesitada, porque a veces somos una piedra en el camino para otro y eso no es de bendición. Personas que me he encontrado en el camino que tienen estos pensamientos hacia los enfermos, yo de inmediato intervengo, sea quien sea, familiar, no familiar, y le hago la observación, porque eso destruye a una vida que está vulnerable, que está allí necesitando una palabra, quizás un vaso de agua en ese momento, lo que necesite, y viene otro y lo vienes a matar. Entonces, si tú eres de ese tipo de persona que has actuado de esa forma, no lo vuelvas a hacer. A Dios no le agrada. Dios quiere corazones compasivos.
llenos de amor, de mansedumbre, de paciencia, que levanten al enfermo solamente con llegar a ese lugar. Que la persona que esté en el lecho de muerte diga, háblame, ¿qué palabra tienes para mí? ¿Qué me vas a decir? No traerle a memoria los problemas que esa tuvo en un pasado, los problemas que tienen en un presente, y que la persona no reciba ni sanidad, sino palabras que la van a contaminar y que la van a matar. Esos consejos también se los doy para esas vidas que necesitan de Dios, que no tienen ese temor para lanzar palabras necias y destruir a una vida en un lecho de muerte. Es necesario que Dios nos ayude siempre. Y leyendo estas escrituras, donde decía que la fiebre inmediatamente la dejó y ella le servía. Fíjese que esto fue de inmediato. Esta fiebre se fue en el nombre de Jesús. Esa enfermedad que tú dices que tienes se va en este momento en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que le sirvas a Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer vio respuesta, vio sanidad y se puso al servicio. Qué lindo que tú y yo podamos ser agradecidos con el Dios Altísimo, que después que nos ha sacado de un problema, de cualquier momento duro de nuestras vidas, nosotros podamos decir, Señor, estoy aquí para servirte, para amarte, para escuchar tu voz, para poder escuchar el consejo que tú tienes para mi vida. Entonces, esto trae que multitud de milagros, porque tú y yo somos testimonios. Cuando Dios hace algo lindo en nosotros, nosotros vamos a hablar de ese milagro, de esa sanidad, o de pronto hasta una cautividad. Podemos testificar, yo tenía esto, pero Cristo me libertó, Cristo me sanó, y ella le servía, fue de inmediato, fue instantáneo, fue algo poderoso. Entonces les trajeron todos los que tenían enfermedades. Gloria al Señor. Se le vino una multitud, dice el 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, imagínense, se le vino la multitud. Y eso pasa cuando alguien escucha, hubo un milagro en tal parte, vamos a ver si es verdad. ¿Qué pasó? ¿Será que lo pusieron a fingir que tenía una enfermedad y él estaba sano? ¿O que de pronto personas que conocen a esa vida testifican? Es verdad, esta persona tenía esta enfermedad y ya no la tiene. Esta persona estaba endemoniada, cautiva, y fue libre, porque el poder de Dios habla por sí solo. El poder de Dios no se limita, el poder de Dios testifica de las maravillas. Y Jesús estuvo en la casa de la suegra de Pedro para hacer prodigios, milagros, sanidades, porque allí se desbocó la multitud a recibir de Dios, a poder testificar que había un Cristo en ese lugar, que simplemente con llegar y entrar y posar en el corazón podía suceder cosas extraordinarias. Entonces, vemos que esta mujer respondió que a la gratitud, al favor que había recibido en ese momento, el testimonio que una vida testifica de lo que Dios hace. Esto genera fe en otras personas. ¿Por qué? Porque el que te testifica está hablando de lo que un día tenía y que ya no tiene, si ha sido enfermedad, si de pronto no tenía un empleo y Dios se lo da, va a testificar de que le faltaba algo y Dios se lo dio.
Eso va a impartir fe en muchas vidas necesitadas. Entonces vemos que Jesús atrae a multitudes necesitadas, multitudes que necesitamos el consuelo, la compasión de Dios, porque a veces hay fachadas, personas que uno les pregunta, ¿cómo están? No, estoy bien, todo está bien, la familia está bien, no necesitamos nada, estamos bien. Y resulta que allá cuando se cierra la puerta hay un volcán a punto de estallar, que hay necesidad de salud económica, que hay tribulación, muchos problemas, perturbación de todo. La persona se cierra, como quien dice, en mi casa nadie entra, nadie tiene que saber que yo estoy enferma, que necesito un pan, y se cierran. Así como Cristo tenía ese corazón compasivo, así Él nos demanda a nosotros que tengamos ese corazón lleno de compasión, de misericordia, para que cuando nosotros nos encontremos con un caso de necesidad, si tienes que caminar, si tienes que recogerle, si tienes que darle algo a esa persona, lo hagas con amor. No es para que te vean, ni para que te tomes la foto de que, ay, yo ayudo y yo hago y yo hice y yo sigo haciendo, pero me toman la mejor portada porque esto va para las redes sociales de que yo hago esto, lo otro. En la época de Jesús no había foto, y si hubiese habido foto, Jesús, estoy seguro que no iba a permitir que le tomaran una foto. Hoy en día lo que hay es gente protagonista para llamar la atención de que, ay, fulanito, sí, él es compasivo, él hace esto. Si tú haces una cosa, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda, que solamente el cielo te registre, que el cielo sepa, que el infierno tiemble sabiendo lo que tú haces para el reino de Dios. Pero eso guárdatelo, porque eso uno no lo hace para que lo vean, uno lo hace por amor, por compasión, por misericordia. ¿Por qué? Porque ya Dios puso en nosotros esas virtudes, esos frutos del Espíritu Santo para manifestárselo a vidas necesitadas. Vemos que una vida transformada por Jesús se convierte en un testimonio vivo, porque va a hablar de Jesús, del Señor que sana, de ese Jesús que restaura, que transforma, que puede levantar un hogar destruido, hijos que quizás se fueron de la casa, niños que están en procesos, que han sido violados, maltratados, padres que quizás son rabiosos, padres que no saben corregir a sus hijos. Para eso lo tenemos a Él, para que nos enseñe el modelo de vida, porque nadie es perfecto en esta tierra. Todos hemos cometido errores, pecados, hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Y cuando ya lo conocemos, nosotros empezamos a hacernos un análisis de todo lo malo que hacíamos para no repetir, sino para dejar eso en la vida vieja y que la vida nueva sea transformada, como dice la palabra, que podamos sembrar en buena tierra, que podamos tirar semillas de fe, alcanzar almas para Cristo, hacer la obra, no porque me toca hacerla, porque no es obligación, eso es de corazón. Si tú te niegas al llamado de servirle a Dios o que no lo haces de corazón, Dios sabe y Dios va a pesar tu corazón, mi corazón, en la forma que nosotros hagamos las cosas para el reino de Dios. Preferible ni que lo hagas, porque si lo vamos a hacer porque salimos del paso, porque yo quiero que vean que yo sí le sirvo a Dios y apenas me llaman ahí estoy, no sirve. Hay momentos que uno se siente que no quiere saber nada, quédese quieto,
o que uno no se siente bien espiritualmente, quédese quieto, espere que se le vaya el enojo, la molestia y servirle a Dios de corazón. Porque si tú estás molesto y vas a servirle a Dios, ¿qué le vas a dar a la persona? Molestia. Lo que está en ti, tú lo vas a transferir a esa persona. Y ese espíritu, cuando se transfiere, vas a hacerle daño a una vida. Mejor es quedarse uno quieto, dejar que la ira, que el enojo se vaya, el mal momento, y hacer las cosas con excelencia. Por eso Jesús tenía ese corazón lleno de compasión. Por eso era que el poder de Dios se manifestaba donde quiera que él iba, porque eso atrajo multitudes para recibir sanidad, para impactar en ese tiempo y en estos tiempos, porque los milagros no se han terminado, los milagros continúan. Entonces Jesús sana un cuerpo enfermo, Jesús liberta una vida cautiva, un corazón para que le sirva, para que se levante, para que no desmaye. Por eso es necesario abrir el corazón a Cristo, abrir nuestra casa, para que la paz de Dios penetre en el corazón, se convierta en lugar de bendición. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que abramos el corazón para llenarlo, para restaurarlo, para poder llevar a un enfermo a la sanidad, que el milagro transforme las vidas, para servirle como lo hizo esta mujer. Y le damos gracias a Dios por esta palabra que Dios hoy nos regaló. Padre, gracias por tu misericordia, por los milagros, así como la suegra de Simón Pedro, Dios mío, recibió en el lecho de enfermedad sanidad, porque ella dejó de sufrir, dejó de llorar, dejó de lamentarse, Señor, de esa fiebre que quizás era una fiebre muy fuerte, porque si los discípulos te llamaron, alertaron, Dios, era porque ella estaba pasando un momento duro de esas fiebres, Dios, que queman el cuerpo, que dañan neuronas, que puede producir otras enfermedades, Dios mío. Así tú hoy tocas esos corazones, Padre, en hospitales, en clínicas, en casa, en la calle, donde quiera que haya una enfermedad. Tu mano sanadora, Dios mío, para sanar, para libertar, para que un cáncer, un tumor, una enfermedad huérfana, desconocida, Dios, la persona reciba ahora de ti. Por tu llaga somos curados, Dios mío. Sana al enfermo, liberta al que está endemoniado, quizás allí en un hospital mental donde quizás el médico dice que con tratamiento la persona va a mejorar. Pero sabemos, Dios, que lo espiritual sale con lo espiritual. Enviamos la palabra a esos lugares, Señor, para que liberte, Señor, al endemoniado, para que impartas vida, salud, Dios, el que está en la calle, como allí tirado en la basura, Señor. Tú lo levantas en medio del dolor, en medio de la enfermedad, Dios, trayendo sanidad, libertad, Dios mío, y para que te sirvan, Dios, y testifiquen que tú eres Dios que sana, que liberta, y que te estamos esperando, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones para tu vida, para mi vida. Y vamos a reportar esa sintonía que nunca falta, porque estamos en un lugar bendecido.